Cuando hoy dices futuro, lo primero que sale es inquietud e incertidumbre. El instinto nos lleva en general a agruparnos con los que identificamos como iguales, de tal manera que el otro, el distinto, es el malo, es el que me va a generar problemas. Luego tenemos que jugar con la razón y eso es sumar esfuerzos para conseguir introducir elementos racionales en lo que instintivamente nos podría llevar en una dirección distinta y hacer ver que el distinto, el otro, no es por definición el enemigo, el que en un mundo globalizado como el que estamos tú solo no vas a ningún sitio, necesitas siempre a los demás, siempre a los otros, y por lo tanto romper un esquema que, ya digo, instintivamente nos llevaría a poner las cosas fáciles al dictador de turno, al autoritario de turno, al que apuesta por el uso de la fuerza frente a cualquiera que no sea los del clan. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días y muchas gracias por venir. Un placer seguir colaborando con vosotros. Empezamos por economista, militar retirado, referente en la resolución de conflictos y construcción por la paz. ¿Cómo se genera eso desde niño hasta ahora? ¿De dónde sale toda esta mezcla explosiva? La de militar, desconozco el origen, pero según la familia, mi madre, básicamente dije desde pequeño que quería ser militar, sin tradición ninguna en la familia ni nada parecido. A partir de ahí, en un momento determinado, cuando mis amigos se marchan para Santiago a la universidad y yo me voy a la Academia General Militar, entiendo que me va, cada vez más lo veo, me falta algo, y eso es lo que me lleva, en cuanto puedo, es decir, en cuanto termino la formación militar, a irme a la universidad, porque yo quería saber qué era eso de la universidad y por eso hice lo de economista. Me convenció mi mujer. Yo decía que iba a hacer filosofía pura. Mi mujer dijo, hombre, quizá economía te viene mejor para los intereses que tienes de conocer un poco lo que ocurre en el mundo, las dinámicas de las relaciones internacionales. Y tuvo razón, porque tengo ahí elementos que me sirven, junto con los que tenía ya del mundo militar, para poder entender un poco mejor las claves de las relaciones internacionales, del mundo que nos toca vivir. Y ya lo demás es pura acumulación de años. Y el mundo en el que nos toca vivir, empezamos pesimista y luego si podemos mejorar, mejoramos. Pero ¿cómo está el mundo a día de hoy con todo lo que está pasando? Yo creo, y claro, inevitablemente va también tu experiencia personal por el medio, yo creo que la diferencia fundamental es que hubo un momento en el que cuando decíamos futuro, decíamos esperanza, optimismo, algo va a cambiar y va a cambiar a mejor. Claro, me sitúo en la España del final del franquismo, la España que va a entrar en la Unión Europea y que lo consigue, etc. Cuando hoy dices futuro, lo primero que sale es inquietud e incertidumbre. Y por lo tanto eso es un cambio importante que creo que va más allá de la edad. O sea, que creo que es un sentimiento... Sí, que gente joven tiene esa misma sensación. Sí, precariedad, inquietud, incertidumbre, porque estamos asistiendo, de hecho, no solo al deterioro de un supuesto orden internacional basado en normas, sino al colapso. Y encima, el colapso no lo están provocando los que habitualmente llamamos los malos de la película. Es que lo está provocando en primera línea un Estados Unidos que se presenta en sociedad internacional diciendo que es el principal defensor del derecho internacional y del Estado de Derecho y de la democracia. Y por lo tanto eso es más preocupante todavía, porque parece que nos aboca ya no a otro orden internacional, sino a la ley de la jungla, a la ley del más fuerte. En la medida en la que Estados Unidos se siente el más fuerte, desde el punto de vista militar, económico, tecnológico, incluso energético, pues cree que jugando a ver quién manda más, que puede conseguir sus objetivos y mantener su hegemonía durante mucho tiempo. Y todo eso, a los que formamos parte de una potencia media como es España, que entendemos que solamente el derecho internacional, el marco institucional creado alrededor de la ONU, nos sirve de garantías de que hay determinadas líneas rojas que no se pueden cruzar sin consecuencias, pues nos coloca en una situación, como digo, de inquietud, porque si se rompen esas normas, si se rompe ese marco de juego, lo que viene a continuación es un sálvese quien pueda, en el que difícilmente tenemos las de ganar. ¿Y qué o quién puede hacer algo para intentar gestionar que no se vaya todo a la mierda y provocar más paz que guerra? Empieza por cada uno de nosotros, aunque no queda ahí, porque somos parte de la ecuación como
ciudadanos y como consumidores, y hablo de los privilegiados que somos ciudadanos, Sí. hay desgraciadamente muchos rincones del planeta que esa condición de ciudadanía no existe, y de consumidor tampoco, por millones de personas que viven en la pobreza extrema, pero para quienes tenemos esa posición privilegiada, como ciudadanos podemos elegir a nuestros representantes en función de unas claves o de otras, y como consumidores podemos tener conciencia o no de los productos que adquirimos, en qué condiciones están fabricados, por ejemplo. Y eso tiene consecuencias. Lo hemos visto, lo digo a veces porque hablando de esto parece que entras en una nebulosa. No. Si tenemos en este planeta, por dar dos ejemplos, un tratado de prohibición de minas antipersona, y si tenemos un tratado de comercio de armas, es porque la sociedad civil, es decir, cada uno en sus capacidades, se ha movilizado para conseguir finalmente que los gobiernos introdujeran en sus agendas esos temas, y hoy las minas antipersona están prohibidas y el comercio de armas está regulado. Luego ya podemos hablar de si se violan o no esos acuerdos, pero están ahí, y eso viene de la población civil. Y lo mismo cuando en términos de consumo ha habido iniciativas que han afectado a multinacionales que estaban explotando o hundiendo plataformas petrolíferas y provocando un daño medioambiental enorme, y el hecho de que haya habido determinados consumidores que han actuado en consecuencia han hecho que esas empresas hayan tenido que dar marcha atrás. Míralo ahora, por ejemplo, en el caso de la masacre que Israel está llevando a cabo en Palestina, cómo hay empresas que están ahora teniendo que cerrar en la medida que han quedado identificadas como colaboracionistas en lo que la Corte Internacional de Justicia está examinando como un posible genocidio israelí, en la medida, por lo tanto, en la que los consumidores tienen algo que decir ahí. Por lo tanto, el esfuerzo empieza por ahí, obviamente para presionar a quienes tienen el timón en sus manos, que son básicamente dos en nuestro mundo: gobiernos nacionales y empresas multinacionales. Por lo tanto, hay un elemento de concienciación que parte del individuo para convertirlo en incidencia política, presionando a los gobiernos nacionales y a las empresas para que giren el timón en un sentido y no en otro. Por lo tanto, ¿a dónde lo llevo con eso? A que no podemos escudarnos ya en el yo no sabía y total, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y cómo crees que hay que llegar a ese individuo, por ejemplo, aquí en España, para que realmente sienta que es que va de verdad esto, que le afecta de verdad? Porque parece que, yo creo que a nivel global, ¿no?, pues que seguimos pensando que, bueno, esto no va conmigo. Hay esa inquietud que tú dices de que ahora estamos sintiendo que el futuro es peligroso, y antes pensábamos, bueno, hay una esperanza, pero ¿cómo conciencias a la población, al individuo, para que realmente se tome esto en serio y sea capaz de entender de dónde vienen los productos que estoy consumiendo y qué es lo que no tengo que comprar o lo que tengo que comprar? Creo que los medios de comunicación, en términos muy generales, tienen una responsabilidad enorme en este sentido. Me hace gracia, en términos un tanto irónicos, y ya digo, viniendo de donde vengo vitalmente, cuando se decía aquello de que con Franco el fútbol y los toros para entontecer a la población. Comparado con aquello, lo que tenemos ahora mismo era cosa de niños. O sea, ahora mismo no hay más que ver qué programas de los medios de comunicación tienen más audiencias, qué orientaciones, qué prioridades se dan a determinados asuntos, mientras que otros se dejan absolutamente fuera. Por lo tanto, lo fácil ahora, si uno se deja llevar por lo que hay, es no tener que preocuparte de nada que no te ocurra de manera directa, pensando que todo lo demás no te va a afectar de ningún modo, cuando es todo lo contrario. Pero dicho eso, hoy en día, a pesar de que haya un intento incluso de acortar la visión crítica del mundo que nos toca vivir, quien quiere saber puede. Y por lo tanto se trata primero otra vez de un impulso personal, de querer saber en qué mundo estás viviendo, y por otro lado de que los medios de comunicación iba a decir, vuelvan otra vez a su misión originaria, que no sea solamente vender un producto en términos empresariales, sino entender la implicación social que tiene un medio que difunde determinadas ideas y que esconde otras. En definitiva, es una cuestión en la que los medios de comunicación tienen que mirarse a sí mismos, entendiendo también la necesidad de nuevos formatos, está claro. O sea,
tenemos que asumir que hoy habrá personas que, aun queriendo, no se van a leer un libro, un informe muy serio, muy sólido de 200 páginas, pero que van a ver un podcast o que van a ver un vídeo de determinadas características. Por lo tanto, se trata de, sin perder la conciencia social, de adaptarnos al tipo de sociedad de la imagen en la que estamos metidos. Y, en definitiva, medios de comunicación. En segundo lugar, y no menos importante, pedagogía política por parte de los gobiernos. O sea, hay mucha pedagogía política que puede hacer un gobierno para que su opinión pública sepa las consecuencias de sus actos también. Y luego eso también apela directamente a la responsabilidad de esos gobernantes para concienciar a sus poblaciones. Me resulta absolutamente repulsiva la idea de que no, es que es lo que pide la audiencia, si hablo de medios de comunicación, o es lo que pide el pueblo, si hablo a lo clásico. El dinero vale todo, ¿no? Sí, pues no. Pues no, o sea, si tú le das a la audiencia otras cosas, si tú haces pedagogía política que explique, por ejemplo, la importancia que tienen los flujos migratorios para un país como España, que necesitamos que vengan en contra de ese instinto que hay a veces de pensar que el otro, el distinto, es el enemigo, el que me va a robar, el que me va a quitar lo mío y que son todos terroristas, eso le corresponde a un gobierno hacerlo y a los medios de comunicación. Bueno, además que están... Digamos, hay mucha gente de fuera, ¿no?, que está ayudando ya cada día en España a la gente mayor, a los niños, y eso es imposible que la gente no lo vea, ¿no? Porque es visible y pasa en tu casa, que no es una cosa que digas, no, es que esto no va conmigo, es que va muy directo, contigo, de forma muy clara, y por lo tanto, ya digo, es simplemente, en todo caso, hacer más visible lo que es una realidad, ¿no? En cuanto a que hay, efectivamente, o sea, podemos jugar otra vez a lo clásico, es que ahora mismo la juventud no se implica, no juega a nada, pues no, hay mucha juventud que está implicada en muchas cosas, el asunto es hacerlo visible. Si tú consideras que el tiempo de un informativo, por irme a lo clásico en la televisión, se lo vas a dar a un personaje absolutamente ocasional que no aporta nada, en lugar de dárselo a una persona que está implicada en determinadas causas o en determinados asuntos, pues evidentemente todo eso tiene consecuencias. Lo que no puedes jugar es a eso pensando que, bueno, no tiene consecuencias, que es solamente diversión y que hay que divertirse todo lo que se pueda. ¿Debería de haber también más pedagogía en las escuelas para que los niños entiendan en qué mundo vivimos? Es un elemento fundamental, pero... Digo, porque igual es muy tarde ya para según qué generación ahora intentarlo inculcar. Si lo hacemos desde pequeños, bueno, igual ya hay una conciencia... Si lo miras desde la perspectiva política, dado que estamos atrapados en un cortoplacismo absoluto, lo que le importa al gobernante de turno, la guerra del fin del mundo para el gobernante de turno es siempre las próximas elecciones, y lo que ocurra más allá de eso no está en su agenda, pues claro, apostar por la educación significa un esfuerzo sostenido de largo plazo que solo en el mejor de los casos tiene resultados 15 o 20 años después, cuando ese niño acaba siendo un consumidor y un ciudadano y ejerce esa condición. Y por lo tanto es muy fácil dejarlo fuera porque ese gobernante no va a ver los resultados de esa apuesta. Peor aún, nada te garantiza que apostando por la educación vayas a tener un resultado drásticamente distinto. Para mí es muy preocupante, voy a un ejemplo muy concreto. PISA, el informe PISA sobre niveles de educación, etcétera, con todas las controversias que puede haber alrededor. Bueno, teníamos un país que se llamaba Finlandia, en el que aparece siempre entre los 3 primeros del informe PISA. ¿Cómo es que aparecen entonces partidos de ultraderecha en Finlandia en auge y en Suecia, en países que entendíamos que ya estaban apostando por la educación, entendiendo que era un antídoto frente a posturas impresentables, en definitiva, y resulta que no es un antídoto? Por lo tanto, no podemos pensarlo en el sentido de, si ponemos todos los cestos, todos los huevos en la cesta llamada educación, eso funciona y va a ser un resultado óptimo. No. Por lo tanto, es muy complicado, evidentemente, la tarea,
pero la educación es una pieza básica, central. Sin ella, evidentemente, la ignorancia es el mejor de los escenarios en los que se pueden encontrar los que quieren abusar de las leyes, los que no buscan un pensamiento crítico en la ciudadanía. Por tanto, la educación por delante, siempre. Claro. Y generar equipo para crear conflictos, ¿no? Porque cuando no hay educación, obviamente es más fácil convencer a la población para que haga algo por el bien de lo que sea. Sí, porque ahí parto de una idea, no digo científica ni mucho menos, y es que el instinto nos lleva en general a agruparnos con los que identificamos como iguales, de tal manera que el otro, el distinto, es el malo, es el que me va a generar problemas. Luego, para hacer frente a lo que instintivamente nos resulta más natural, tenemos que jugar con la razón. Y eso es educación otra vez. Y eso es sumar esfuerzos para conseguir introducir elementos racionales en lo que instintivamente nos podría llevar en una dirección distinta. Y hacer ver que el distinto, el otro, no es por definición el enemigo, el que en un mundo globalizado como el que estamos, tú solo no vas a ningún sitio, necesitas siempre a los demás, siempre a los otros, y por lo tanto romper un esquema que, ya digo, instintivamente nos llevaría a poner las cosas fáciles al dictador de turno, al autoritario de turno, al que apuesta por el uso de la fuerza frente a cualquiera que no sea los del clan, los de la tribu. ¿Y hay alguien que pueda contrarrestar la fuerza de nuestro amigo Trump? O, digamos, a nivel país, a nivel Europa? ¿Qué hay que hacer para...? En el corto plazo lo tenemos difícil porque con Trump o sin Trump en su segunda llegada a la Casa Blanca ya teníamos muchas señales de que las tendencias dominantes iban en una dirección y no ha habido tal reacción. Es decir, no hemos conseguido que la ONU cumpla con la tarea para la cual fue creada, que es evitar nada menos que el flagelo de la guerra a las generaciones futuras, porque los estados nacionales, no solo Estados Unidos, no solo Rusia, no le han dado los medios necesarios para cumplir con esa ambiciosa tarea. Y del mismo modo hemos ido viendo cómo el derecho internacional ha ido siendo violado por una incoherencia de políticas que nos define a nosotros mismos. No hay más que ver lo que ha ocurrido en Ucrania y las sanciones a Rusia, y lo que está ocurriendo en Palestina y las no sanciones a Israel. Esas dobles varas de medida alimentan como mínimo, y lo veo desde nuestra parte del mundo occidental, alimentan como mínimo el antioccidentalismo, porque lo que queda muy visibilizado es la hipocresía con la que nos manejamos en los asuntos internacionales, en las relaciones entre unos y otros. Todo eso con o sin Trump. Si encima Trump, al frente de una potencia militar, tecnológica, energética, como he dicho, y económica de las dimensiones de Estados Unidos, considera que la ley del más fuerte, el debilitamiento del marco institucional, le beneficia porque le deja más margen de maniobra para ejercer su poder, pues a día de hoy y a corto plazo no tenemos nada que lo contrarreste. No lo puede contrarrestar la ONU, ya digo, impotente de manera muy clara. No lo puede contrarrestar una Unión Europea que está fragmentada y debilitada internamente, con posiciones distintas que han hecho que nunca hayamos podido tener una voz común en el escenario internacional. Y evidentemente a lo que vamos entonces es a que hay una palabra que yo hacía muchísimo tiempo que no empleaba en lo que escribo, en lo que hablo, que era imperialismo. Nos volvemos otra vez a una etapa de imperialismo abierto, en donde Xi Jinping claramente se va por Taiwán, como mínimo, en el que Putin se va por Ucrania como mínimo, y en el que Trump habla del canal de Panamá o de Groenlandia como si fuese el jardín de su casa. Y ahora el ejemplo más claro que tenemos en estos mismos días es que Estados Unidos y Rusia, sin ningún mandato internacional, sin ningún derecho de propiedad sobre un tercer país que se llama Ucrania, están decidiendo su futuro sin contar con ese propio país. Ejemplo más claro de imperialismo no hemos tenido en mucho tiempo. Luego, todo eso nos lleva a un escenario en el que difícilmente podemos encontrar fuerzas para contrarrestar esas dinámicas. Digo, en el corto plazo. En el largo plazo, evidentemente, creo que resulta insostenible esas posiciones, tanto la de Estados Unidos como la de Rusia y la de China, pero por el camino nos pueden provocar muchísimos disgustos.
Y el caso, por ejemplo, de Israel-Palestina, que se está, como dices, analizando que sea un genocidio, también es un conflicto que lleva miles de años, y ahora está Trump también ahí dando coba. ¿Tiene alguna solución real, tú que estás especializado en buscar la paz, evitar conflictos, con alguien que se está peleando desde hace generaciones y generaciones y generaciones? ¿Hay alguna manera real, ya no digo a corto plazo, pero en una generación, de solucionar algo? ¿O es algo que ya es inviable? Me pones un ejemplo en el que me cuesta mucho encontrar la luz al final del túnel, porque cualquier cosa que digamos de cómo se podría llegar a una solución a ese conflicto tan largo en el tiempo entre palestinos e israelíes, y que contamina obviamente a todo el orden, ya no solamente árabe, sino musulmán, y que evidentemente afecta también a la seguridad occidental, es que sería salirnos de la realidad. O sea, lo digo con el primer punto de la agenda. Para que podamos pensar y entrar por el camino de una solución justa, global y duradera en la Palestina histórica, tendríamos que empezar por el final de la ocupación israelí de Gaza y de Cisjordania. ¿Es eso realista a día de hoy? Pues no hay nada que lo indique, porque lo que vemos es que el paso del tiempo va corriendo a favor de Israel, de forma clara, de tal manera que Israel, lo digo a veces en esos términos que creo que son suficientemente gráficos, Israel fue creada en el año 48, tiene ahora 70 y los que sean, 76 sí, años. Nos implica a todos, hemos criado a Israel desde su más tierna infancia en la idea de, chico, tú puedes hacer lo que te dé la gana, cuando te dé la gana, contra quien te dé la gana. Para ti no hay línea roja ninguna. Y por lo tanto, ya no se trata solamente del gobierno israelí actual, se trata de que Israel ha actuado con una estrategia de hechos consumados que suponen violaciones constantes del derecho internacional. No estoy haciendo con eso ángeles de Dios a los palestinos y diablos del demonio a Israel. Estoy hablando de que hay un actor que ha podido hacer lo que ha querido durante décadas, 6 guerras árabe-israelíes, 2 intifadas palestinas, 6 operaciones de castigo militar en lo que llevamos de siglo en la Franja de Gaza, y no hay ninguna consecuencia, ningún coste que haya tenido que pagar Israel. ¿Dónde están las sanciones económicas, diplomáticas, militares? O sea, Israel ha invadido Estado soberano de Egipto, de Jordania, de Líbano, de Siria. Ha ocupado el territorio palestino de Gaza y Cisjordania desde 1967. Cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, le cayó encima la operación Tormenta del Desierto, liderada por Estados Unidos, con 500.000 soldados que le obligaron a dar marcha atrás y que terminaron con su propia eliminación física. ¿Dónde está el coste que ha tenido que asumir Israel? Por tanto, llegados al punto en el que estamos ahora mismo, y sabiendo que el final de la ocupación no es lo que está en el horizonte, sino que al revés, lo que está en el horizonte ahora mismo con las bendiciones de Donald Trump es que Netanyahu, liderando el gobierno más extremista de la historia de Israel, termine lo que ellos consideran su tarea, que es hacerse con todo el control territorial de lo que hay entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, expulsar a millones de personas de sus lugares de residencia en Gaza, anexionarse Cisjordania y que Washington diga que eso pasa a ser territorio israelí, como hizo Trump ya en el año 2016 con los Altos del Golán, que son territorio soberano sirio, y Trump dijo no, es territorio israelí, pues evidentemente en esa dinámica, ¿quién le va a dar la vuelta a la situación si ni siquiera nos planteamos ya lo del final de la ocupación? En definitiva, no veo solución para el conflicto, porque lo que podemos entender es que los palestinos van a seguir resistiendo. Si no es Hamás, será el siguiente Hamás, que piensa, por ejemplo, en los que sobrevivan ahora a la masacre que lleva realizando Israel en los últimos 16 meses en Gaza. ¿Cuántos de esos se apuntarán a la violencia contra Israel, aunque solo sea por venganza? Luego eso ya nos augura un nuevo capítulo de violencia. Una generación y otra en la misma historia. Claro, y ya no vamos a salirnos del ejemplo que igual es el más complicado, ¿no? Pero pensemos más en hace 80 años en un pueblo de Galicia o del País Vasco, y que hay unas familias que el hijo de una familia mata al hijo de la otra, ¿no?
¿cómo consigues con las herramientas que tú utilizas para solucionar conflictos y buscar la paz y no que se empiece a generar el sistema de venganza de ahora tú? ¿Cómo, a nivel práctico, cómo se soluciona o cómo se puede llegar a solucionar eso? Si me voy a la teoría, pero que con una intencionalidad práctica, claro, todo eso son ejercicios de mediación y de negociación. Y donde para mí está el punto fundamental siempre es en crear intereses comunes. O sea, no se trata ya de que tú y yo, que hemos discutido en un momento determinado, o hemos llegado incluso a la violencia física, no se trata de que pasemos de eso a amigos íntimos para toda la vida. Basta con que haya intereses comunes que nos hagan entender que se necesita la colaboración de ambos para que tal cosa que te interesa a ti y me interesa a mí salga adelante. Y por lo tanto es crear esos intereses comunes o potenciarlos. En algunos casos hay prácticamente que crearlos de cero, evidentemente, porque son conflictos de larga data que en muchos casos vienen alimentados, como decías, por generaciones y se trata de romper eso. Por lo tanto, lo fundamental es intereses comunes, no solamente económicos, que sería quizá en nuestra sociedad lo que parece más evidente. Puede ser que nos interese a los dos tener el bosque que tenemos al lado, que nos interese que siga existiendo ese bosque para nuestros rebaños o para nuestro modo de vida. Y para llegar o sea, entiendo lo del interés común para acercarnos nuestras posturas, ¿no? Pero previamente no tenemos que solucionar mis ganas de venganza porque te has cargado a mi hijo. ¿Eso cómo lo arreglamos antes de buscar un interés común? Porque ahora lo que quiero es cargarme al tuyo. Claro, no es eliminarlo, sino desviar la atención sobre eso. Vale. Creo que, si vuelvo otra vez al instinto y a la razón, el instinto te pide venganza. Se trata de manejar claves racionales que te desvíen o que te disuadan de convertir ese instinto en materializarlo en un ejercicio de violencia, para llevarlo a centrar tu esfuerzo, tus ganas en otra cuestión. Porque si vas por el camino, ya digo, del instinto y nada lo desvía de ahí, en un momento u otro la violencia se acaba imponiendo. Pero si lo desvías, pero ya no sé si tendríamos que entrar en psicología, ¿no? Si lo desvías para buscar un interés común, pero queda como debajo de la alfombra porque simplemente has desviado mi atención, en el momento en que ya no tengamos un interés común, igual me vuelvo a acordar de lo que pasó hace tiempo, ¿no? Es Entonces, así. no hay una manera de, igual mientras tenemos intereses comunes, de que más que olvidarme de lo mío, alguien me ayude a superar mi sed de venganza. Y ese alguien puede tener nombre y apellidos, o sea, una persona, porque puedo llevarlo a una persona que sea reconocida con criterio de autoridad por ambas partes. Déjame llevarlo a otro terreno. La Unión Europea. La Unión Europea, aunque a algunos le puede parecer quizá chocante esa definición, es un ejercicio antiimperialista, no busca, como buscaron algunos de los miembros de la Unión Europea, crear un imperio, sea España o Reino Unido en su día, o Francia o quien sea, y además es el ejercicio no de que franceses y alemanes, porque ese es fue el núcleo del asunto, se amen con locura, sino de entender que los dos salen perdiendo si continúan en la tradición histórica de guerras continuas entre unos y otros por cuestiones fronterizas o por el carbón o por el acero o por lo que sea. Por lo tanto, lo que se trabajó allí, y hubo personas concretas, con Konrad Adenauer, entre otros, De Gaulle lo trabajó después también, o sea, el tipo de líderes que tienen un reconocimiento ante una determinada población, que pueden ser tú y yo individualmente, o nuestro pueblo, o en nuestro país, para romper esa dinámica, para entender que sales perdiendo en la violencia permanente, que la violencia, en lugar de darte la posibilidad de una victoria en la que impones completamente tu dictado al otro, o bien porque te vengas, o bien porque, ya digo, se rinde y pone eso, rodilla en tierra, y que en lugar de eso, de lo que se trata es de que, dado que salimos perdiendo por la vía de la violencia, racionalmente, pero estamos otra vez tú decías, hay que recurrir a la psicología ya, racionalmente interesa más ir por otro camino en el que no salgamos perdiendo, sino al contrario, podamos incluso ganar. Es más fácil decirlo que hacerlo, evidentemente, pero la Unión Europea es un ejemplo claro. O sea, otra vez,
la Unión Europea ha hecho muchas cosas mal ahí fuera, pero dentro del club la guerra ha quedado desterrada como instrumento de resolución de conflictos, nada menos. Porque conflictos tenemos todos los días dentro de la Unión Europea, pero todo lo resolvemos sentados a la mesa. Pues eso es un avance extraordinario comparado con la etapa en la que nos matábamos entre nosotros. ¿Y los conflictos bélicos son en un no sé qué porcentaje, pero entiendo mayoritariamente puramente económicos? Antes entiendo que había más religión, ahora hay menos religión y más economía. Sí, según los periodos históricos va pesando más un factor u otro, pero siempre han estado ahí unos y otros, evidentemente, porque la ideología sigue contando, aunque hoy nos pueda parecer que no hay confrontaciones ideológicas llamativas. Esta misma mañana he estado analizando otra vez lo que ocurre en Sudán, por ejemplo. Pues en Sudán ahora mismo llevan 2 años prácticamente ya en un nuevo episodio de guerra. Tenemos 2 líderes enfrentados, 2 líderes que colaboraron bajo la dictadura de Omar al-Bashir, 2 líderes que colaboraron después en romper una transición política que parecía camino de algo mejor de lo que había sufrido ese país durante mucho tiempo, y 2 líderes que, en la medida en la que uno tiene el control de las minas de oro, el otro tiene el control de los oleoductos, y por tanto pueden financiar su propia aspiración de poder, en un momento determinado rompen relaciones y meten al país en una guerra en la que de momento ya van 13 millones de desplazados forzosos y decenas de miles de muertos. Bueno, ahí no hay ningún choque ideológico, absolutamente ninguno. Lo que hay es una ansia de poder. O sea, hay un elemento fundamental que para mí explica muchos de los conflictos, que es voluntad de poder. Es decir, mi voluntad de poder trata de imponerse siempre a otros hasta que otro poder igual o superior al mío me frena. Y eso en algunas ocasiones lleva a estallidos de violencia y en otras ocasiones llega a un entendimiento. Vale, esta zona de influencia para ti, esta zona de influencia para mí. Ya no me meto más. Y ahí entran, evidentemente, cuestiones que pueden venir heredadas en clave histórica, de cómo nuestros antepasados se mataron, nosotros nos seguimos matando, cuestiones económicas, evidentemente, cuestiones geopolíticas. Me interesa ese territorio concreto. O sea, ¿por qué le interesa a Trump el Canal de Panamá? Pues obviamente el Canal de Panamá le permite a la flota de guerra estadounidense transitar del Atlántico al Pacífico y al revés sin tener que dar la vuelta entera al continente. Pues me interesa Panamá solo por ese motivo, ya, sin necesidad de buscarle más vueltas. En otros casos, ahora mismo lo estamos viendo, una vez más el señor Trump en relación con Ucrania, pues de manera cada vez más descarada, lo que me interesa de Ucrania son las tierras raras, porque esos minerales son fundamentales para la competición tecnológica en la que ahora mismo Estados Unidos está metido con China. ¿Lo dejamos solamente en lo tecnológico o le añadimos lo de económico? Porque en función de que tengas ese control, económicamente puedes imponerte al otro. Pura y dura, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, por cuestiones geoeconómicas y geopolíticas se explican la inmensa mayoría de los conflictos de hoy y la conflictividad en general, y para mí, desde luego, voluntad de poder. La idea de la voluntad, de muchos casos personal, de individuos que colocados en una determinada situación, hasta que alguien no les ponga freno, van a ir hacia adelante todo lo que puedan. Claro, porque la economía yo creo que es más una cosa de grupo, ¿no? Y la voluntad de poder, como dices, es casi de un individuo, ¿no? Pongámoslo con... Y tiene todo lo malo y lo peligroso de que un individuo, según donde lo pongas, te puede hacer un descosido importante en el mundo, ¿no? De forma clara, y podemos ponerle nombres propios. O sea, ¿qué es? ¿Que necesita algún millón más de dólares Elon Musk ahora mismo? ¿No tiene suficiente poder económico? Por lo tanto, no puede ser solo por cuestión de voy a hacer negocios que está haciendo lo que está haciendo. Es que puede soñar con que me he comprado un gobierno, que da la casualidad que es el primero en términos de poder en el mundo, y que es ahí entonces donde entra lo del ansia de poder, que va más allá de lo puramente mercantil, crematístico, porque de otro modo me costaría más entender todavía actitudes de ese tipo. O sea, ¿crees que ahora ya quien controla es más el empresario que el político dentro de la primera potencia? Y en otras también. O sea, estamos viendo en qué medida muchas veces el que se nos aparece como la autoridad, como el gobernante, es apenas un trampantojo. Es el puppet. Eso es,
que esconde detrás al verdadero poder. Y sí, es inevitable en nuestro mundo, de forma clara, es inevitable pensar ahora mismo que la economía explica gran parte de las relaciones internacionales, de las visiones y de las actitudes de unos y de otros. Hablamos ahora un poco de medios de comunicación y te voy a hacer a ver qué harías tú, ¿no? Pero antes de pasar a eso, claro, los medios de comunicación hablábamos antes que tienen una responsabilidad importante. Nosotros, por lo que hacemos con nuestro canal, somos conscientes de que según qué palabras digamos o no digamos aquí, o ya hemos dicho, o sea, vamos a tener más promoción del propio canal de YouTube, de los Google Ads, de tal, o menos. Entonces ya estamos controlados de alguna manera por la primera potencia, porque a igualdad de condiciones, igual, si nadie se hubiera metido, igual este vídeo que estamos haciendo ahora lo vería mucha más gente, igual lo ve menos gente, no porque no haya interesado, sino porque le están cortando el acceso a mucha gente para verlo. Sin duda. Por palabras clave que estamos diciendo directamente. Sí, sin duda. Y el gran peligro para mí, interesado en promover y practicar el pensamiento crítico, el gran peligro para mí, siendo conscientes de esa situación, es la autocensura. O sea, el que no haga falta ya que nadie te calle la boca, porque ya te la vas a callar tú mismo, en la medida en la que supedites todo a más audiencia, porque esa es mi vara de medida, más audiencias que esto va bien, menos audiencias que no va bien, pues que acabes tú mismo autocensurándote. Y ya en le aras haces de, el trabajo gratis ya a los otros. Ese es el asunto, le haces el trabajo gratis. ¿Sí? Entonces, volvemos, medios de comunicación. Tú obviamente estás colaborando audiovisualmente también, aparte de todo lo que haces a nivel de conferencias y demás, en intentar transmitir lo que es tu know-how. Si ahora tuvieras, imagínate que te digo ahora, venga, te doy 1 millón de euros para que lo dediques en algo audiovisual para intentar transmitir o impactar al mayor número de gente en la misión de construcción de paz, evitar conflictos, resolución de conflictos. ¿Qué crees que harías? O sea... Estás hablando con un inútil tecnológico pegado al papel, escribiendo artículos y dando charlas o conferencias donde me invitan y creo que puedo aportar algo. Por lo tanto, estoy muy lejos del usuario de las redes sociales en general y de los nuevos canales para transmitir algo. Mi preocupación fundamental ahora es con nuevas generaciones, porque me asombra, me inquieta la absoluta ignorancia que hay sobre asuntos que necesitan ser conocidos. De nuestra propia historia, si pensamos en España, y del mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, nuestra propia historia, claro, yo que soy ya de over 50, yo sí que recuerdo todo lo que pasó con Franco, pero claro, ya mis hijas y demás ya es como una cosa de un libro que ya la gente ya no recuerda ni le impacta. Claramente, por lo tanto, entiendo posiciones, en fin, ya está bien de hablar de la Guerra Civil Española, ya está bien de volver otra vez con lo de Alemania, el Holocausto y lo de los judíos, pero el problema es que si esos temas no se tocan y desaparecen de la agenda, y lo estamos viviendo ya hoy en día, se normalizan aberraciones. Cosas que nos podían parecer aberrantes si tienes en cuenta determinados hechos históricos y las consecuencias de esos hechos, te pueden parecer normales a día de hoy. De tal forma que, en fin, hay un punto que a mí me resulta difícil de asumir en mi cabeza. O sea, la idea de que hoy en día, cuando se habla de posiciones ultranacionalistas, de extrema derecha, de xenofobia y racismo de manera abierta, se hace con la alegría casi de la rebeldía. Es decir, si mi padre era progresista, lo que mola ahora, lo que ahora mismo resulta llamativo, novedoso, es que yo me coloque en el otro extremo. El otro extremo basado encima, por un lado, en la rebeldía clásica y por otro lado, en la ignorancia absoluta. Si conseguimos que ese
ámbito de ignorancia se reduzca todo lo posible, creo que algo podremos hacer. Ahora, el cómo, difícilmente puedo yo darte respuestas mínimamente útiles en ese sentido. Vale, no vayamos tanto al audiovisual, pero bueno, nuevas generaciones, ya sean de 8 meses o de unos años más. ¿Qué crees a nivel didáctico que habría que proporcionar para que aumenten su rango de conciencia? Digo, luego ya nosotros que hacemos audiovisual intentamos aplicar lo que en teoría entendemos que hay que hacer para transmitirlo audiovisualmente, pero ¿qué crees que habría que hacer a nivel pedagógico? Yo creo que ya está inventado el instrumento, por lo tanto no se trata de inventar uno nuevo pensando que los que hemos utilizado hasta ahora fracasan. Y básicamente consiste para mí en hacer obvia la vulnerabilidad que tenemos como individuos en un mundo sometido a dinámicas que van por encima de nuestro pueblo, de nuestro país, que son globales, y también la implicación que tiene tu comportamiento en lo que puede ocurrir. Por lo tanto, los valores a los que tenemos que atenernos ya están definidos. En fin, es que nos podemos ir a Sócrates y más atrás, y esos valores están definidos ya en tantas ocasiones. Lo que hace falta es vehicularlos a través de canales que ahora la tecnología nos permite hacer de otra manera. Pero en fin, seguir entendiendo. Igual hay que hacer resúmenes, digamos, de Sócrates, porque es lo que decías, ¿no? Que igual ahora nadie se va a leer un libro de 200 páginas, pero igual un podcast, o igual si se lo pones en 3 páginas, entra al juego, ¿no? Entonces igual hay que hacer como una base de datos de todo lo que habría que transmitir, resumirla, y luego se puede transmitir ya sea por escrito o audiovisualmente. Pero eso creo. O sea, para mí hay quienes aspiran, ya puestos a aspirar, hay quienes aspiran a la felicidad. Yo me quedo con lo de 2 pilares fundamentales, bienestar y seguridad. Bienestar significa satisfacción de necesidades básicas que empiezan por comer 3 veces al día, poder hablar libremente de lo que está en mi cabeza y poder moverme libremente. Y seguridad es que no tema cada vez que cruce una puerta que alguien me vaya a clavar un cuchillo. Todo lo que promueva ese bienestar y esa seguridad, empezando por la seguridad física, como digo, pero entendiendo también la seguridad, hablamos de un concepto que es seguridad humana, que abarca incluso la sensación de pertenencia a un grupo, de no sentirte excluido de un grupo por tu raza, por tu religión o por lo que sea. Pues bien, todo lo que trabaje en sobre esos 2 pilares, de promover bienestar de todos y seguridad de todos, creo que van por el camino adecuado. Y ahí ya se trata de ver luego, como decíamos, a través de qué canales, a través de qué instrumentos. Pero es que los valores, vuelvo a lo mismo, o sea, a veces nos definimos como el resultado de una cebolla, en el sentido de las capas. Si nos vamos al núcleo fundamental de la naturaleza humana, yo entiendo que el conflicto está en nuestra naturaleza. Entiendo que el amor a los propios y la desconfianza como mínimo de los otros, de los distintos, está en ese núcleo duro de la cebolla. Lo que hemos hecho, y siempre va a estar. Y siempre va a estar. Lo que hemos hecho a lo largo de la historia es rellenar ese núcleo con capas que, metiendo instrumentos racionales, tratan de hacer entender que el instinto no nos va a resolver nuestros problemas, y menos en un mundo globalizado. Y por lo tanto eso, quiero creer que valores que alimenten la solidaridad, para empezar, es un elemento fundamental, claro. Los valores se inculcan o a nivel familiar o a nivel escolar. Entonces, claro, si ya sales porque vienes en un país, es casi como ir a la Guerra de las Galaxias, ¿no? La fuerza oscura y la fuerza... Si siempre va a haber 2 fuerzas, que una está en un lado y la otra en el otro, y cada una promueve unos valores diferentes, es difícil conciliar eso, ¿no? Hay que ponerle muchas capas y esperar que nadie corte la cebolla para que no salga lo de dentro. ¿No? Y si encima se le da más espacio a una de las fuerzas en lugar de a la otra, pues evidentemente la cuestión se pone más complicada. Hay un elemento que yo creo que hemos perdido por el camino, o algunos han perdido por el camino. No es tanto lo que yo te cuente como lo que yo haga.
si me voy a mi padre, que obviamente no me puede escuchar, me decía muchas veces, haz lo que yo te diga y no lo que yo haga. Pues mal camino, mal camino. ¿Y a dónde voy? Al ejemplo. El ejemplo que das como padre, como amigo, como miembro de una pareja, como ciudadano de tu país, es el ejemplo en tu vida diaria, lo que tiene mucho más efecto que el libro de Sócrates del que hablábamos hace un momento. Y yo no veo que a día de hoy haya una actitud ejemplar en muchos ámbitos públicos que son las que acaban generando después actitudes en el conjunto de la población. Porque hay miembros destacados de una comunidad nacional como puede ser la española en diferentes ámbitos, desde las artes a los deportes, a la cultura, a la ciencia, a lo que sea, que acaban teniendo efecto en muchas otras personas. Y ahí el ejemplo me da la impresión de que se ha dado por el camino. Y una dificultad añadida. Hemos tenido, lo pongo en términos muy esquemáticos, hemos tenido instancias conformadoras de ciudadanía. Y cuando digo hemos, ya doy a entender que es que no las tenemos ahora mismo tanto. Hemos pasado por la escuela en buena medida desprestigiada, debate permanente sobre qué orientación de la escuela o no escuela. Hemos tenido otra instancia que era la Iglesia, una Iglesia que ha perdido la centralidad que tuvo en su día, yo diría que para bien, pero la ha perdido claramente, por lo tanto por ahí no es por donde viene la conformación de ciudadanos. Hemos tenido la familia tradicional y clásica se nos ha quedado por el camino ya y algunos entienden que eso es muy peligroso porque las nuevas formas de familia desestructuran, etcétera, etcétera. Y hemos tenido el ejército, cuando, al menos los varones, teníamos que pasar durante un tiempo por un servicio militar donde también, junto con las otras instancias, nos iban ahormando en un determinado sentido. Unos pueden pensar que mejor, otros pueden pensar que peor. El ejército hoy ya no es de reemplazo obligatorio, ya es otra historia, otra instancia que ha desaparecido en ese contexto. ¿Quién forma ciudadanía hoy? O sea, ¿cuál es la instancia hoy que consigue potenciar el cemento que cohesiona una comunidad nacional en un mundo globalizado? Pues la respuesta igual no es buena, porque igual es el fútbol. Es que volvemos otra vez a que si mandamos a un cantante, un supuesto cantante, a un supuesto festival de supuestas canciones, eso conforma opiniones y genera conversaciones entre diferentes personas, o si deberíamos estar intentando poner como referentes otras instancias, ¿no? Y otros individuos. Bueno, vivimos en el país que vivimos. O sea, que faltan, digamos, individuos con valores que salgan a la luz y promuevan el cambio. Quizá no tanto por lo que decías tú mismo antes. No se trata tanto de inventar esos individuos que están ahí, como de visibilizarlos. O sea, como de que sea más importante si fulanito se ha casado con fulanita, o si es más importante que determinada persona está haciendo un esfuerzo en el campo científico, en el artístico, o en el político, o en el empresarial, en cualquier otro, que podría ser un poquito más ejemplar. Y eso, vuelvo a cargar las tintas sobre los medios de comunicación. No, se puede cargar sobre todo el mundo. Sí, claro. Nos toca a todos. ¿Cuál es el reto para los próximos 10 años intentar evitar que todo se vaya a la mierda? ¿Qué 3 cosas básicas o primordiales crees que habría que conseguir, ya sea a través de Europa, de China, de Musk o de quien sea, para cambiar la dinámica a 10 años vista? En la medida en la que, como ciudadano español, España se me ha quedado pequeña en el sentido de que no es un órgano capacitado para hacer frente a las amenazas y a los riesgos que me afectan como individuo del siglo XXI. Por lo tanto, tengo que aspirar a una instancia superior que es la Unión Europea. Luego, para mí, un elemento fundamental ahora mismo es la Unión Europea, consolidando el proceso que inició hace mucho tiempo, pero que todavía no ha logrado llevar hasta una unión política, no solamente una unión económica. Y podemos criticar a la Unión Europea por muchas cosas, su mercantilismo, su falta de
énfasis en lo social, pero, insisto, es el mejor ejemplo de la historia de la humanidad en prevención de conflictos violentos, nada menos. Por lo tanto, nos debería interesar a quienes estamos en esta parte privilegiada del mundo que la Unión Europea llegue al final de su proceso y haya una unión política. Y no tenemos ninguna garantía de que vaya a ser así. Por lo tanto, yo ahí pondría la atención de forma muy clara. Claro, si me pongo a soñar, querría otra vez lo mismo. No hace falta inventarse una nueva organización internacional, no hace falta firmar un nuevo tratado, un acuerdo internacional. Bastaría con que lo que ya tenemos, los acuerdos que ya tenemos, se cumplieran y que los órganos que ya hemos creado, empezando por la ONU, estuvieran en condiciones de cumplir con sus tareas. Por lo tanto, no apuesto, cuando hago mi carta a los Reyes Magos, no apuesto por nada que no esté ya aquí, hoy, sino porque se cumpla, porque haya, en definitiva, que haya voluntad política para que esos órganos y esos acuerdos sirvan para algo. Ahí pondría mi ideal utópico. No consigo ir más allá de eso, con toda la dificultad que tendría ya cumplir con lo que acabo de decir. Y si vuelvo otra vez al principio, por lo tanto a la escala más cercana, me cuesta mucho eso de que cada pueblo tiene los dirigentes que se merece. Yo creo que ahora mismo, tenemos buenos fontaneros, tenemos buenos periodistas, tenemos buenos científicos, tenemos buenos deportistas. Políticos me cuesta un poco más. ¿Por qué crees que pasa eso? Ahora, yo pensaba, por llevarlo a la economía otra vez, ¿puede tener que ver que deberían de cobrar más para no aspirar a cobrar de otras maneras? O sea, ¿qué habría que hacer para que realmente haya un interés genuino? ¿Tiene que ver con la economía o no? No tengo ninguna duda, y sé que eso también puede ser visto de otras maneras, que nuestros gobernantes deberían estar mejor pagados. Es que no me creo los salarios que me dicen de un ministro o de un presidente del gobierno cuando miro el resto de la economía. Diría, bueno, yo eso no me meto. Efectivamente, o sea, no atrae. Si a eso le añades el cortoplacismo absoluto en el que estamos, que impide llegar a consensos básicos tanto hacia adentro como hacia afuera en políticas públicas, pues la verdad es que vuelvo a lo mismo, es que no resulta atractivo para los más capaces y por lo tanto desde ese punto de vista acabamos teniendo lo que tenemos, claro. Pero en fin, no sé si aparte tiene que entrar en el vídeo porque ese es deprimente, o sea que no. Preguntas así que hago de final para conocerte un poco más. Hay una que ya me la has respondido antes, pero bueno, la volveré a hacer. De mayor, ¿qué te gustaría ser? ¿Qué quieres ser de mayor? Estoy iniciando una nueva etapa como abuelo y eso es todo un desafío también porque de ese oficio no me ha enseñado nadie y no sé cómo se hace para evitar por lo menos los efectos negativos que tiene toda influencia que puedas tener sobre otra persona. A estas alturas, dice un amigo mío, que todo lo que acumulemos en el currículum es para la lápida. Ya no... Tengo la suerte de que mi ego está, yo creo, suficientemente satisfecho, tanto en términos personales como profesionales. Lo que puedo pensar mirando hacia mañana como elemento fundamental es no ser un estorbo. O sea, cuando empiezas a pensar, podemos llegar hasta escenarios macabros, tú sabes que hay un momento en el que alguien está pensando a ver cuándo el viejo se muere. Y sabes que es inevitable, porque tú lo has pensado en un momento determinado antes, ¿no? Luego, intentar... Qué mal, ¿no? Esto intentar no ser un estorbo para los que te rodean, en el sentido también de una carga para ellos, y ser capaz de mantener la mínima dignidad que has podido ir acumulando en el tiempo, esperando que tu deterioro físico no se lleve por delante todo eso. Porque estamos logrando, con medicina sobre todo, estamos logrando durar más años, pero la clave fundamental es la calidad de esa vida, no solamente el respirar un día más, ¿no? Y por lo tanto ahí es donde pongo ahora mismo mi atención, conseguir
No molestar y ser un buen abuelo, ¿no? Sí, ahí podríamos resumirlo. Y la sensación, porque llevas, ya me has dicho, 8 meses de abuelo, ¿la sensación que tuviste tiene algo que ver con la paternidad o qué sensación provoca? Yo he sido padre ya, pero ¿recuerdas cuando fuiste padre y qué sensación has tenido al ser abuelo? Sí, sí, muy, muy similar desde luego en mi caso, con la única diferencia, que no es real, de pensar que en este caso no tienes responsabilidad, que la responsabilidad tienen otros para llevar esa criatura adelante. Digo que es falso porque tú también tienes responsabilidad por todo lo que llevamos hablando, claro. Porque tenemos responsabilidad todos de todos los que nos rodean. Tenemos un buen trabajo por delante para que el de 8 meses... Efectivamente. ¿Qué es para ti ser feliz? Entiendo que bienestar y seguridad. No sé si algo más o... No, no consigo ir más allá de lo del bienestar y la seguridad. Desde la perspectiva de un privilegiado que efectivamente come 3 veces al día, efectivamente puede hablar de lo que le apetece y puede moverse libremente. Por lo tanto, para mí la felicidad ahora mismo es tener la capacidad de disfrutar el tiempo que quede con la gente que te quiere y eliminar todo individuo tóxico que se te acerque. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Nada. Nada de lo que yo vaya a ser consciente nunca, con lo cual... Bueno, nuestros átomos seguirán pululando por ahí, pero sin conciencia. Efectivamente. Serán unos inconscientes. Que si quisieras dejar un mensaje, vamos a decir, para tu nieto o nieta en una frase, pensando en algo bueno de todo lo que estás haciendo y que quieres que quede, que la gente... Estoy actualmente en el punto de que todo lo que he ido acumulando importante para mí, lo pongo incluso en mi propio despacho, ya ni siquiera en mi casa, eso para el siguiente es basura. Eso que para ti ha sido tan importante, esto que escribí, esta foto que hice no sé dónde, con ocasión, sirve para ti, pero para el siguiente, por lo tanto, me parece muy de soberbia pretender dejar mensajes para alguien. Y si tuviera que ponerlo todo esto en términos muy positivos, es, si recurro a lo que dije antes de la importancia que le doy a lo del ejemplo, pues que en todo caso tu propio ejemplo de vida a alguien le sirva, o bien para orientarlo en el mismo sentido, para decir, no, por aquí no, por o este al otro contrario, sitio. ¿no? O sea, puede servir de ejemplo para las dos fuerzas, o de contraejemplo. ¿no? Para la oscura o Totalmente, la luminosa. Totalmente. Oye, pues muchas gracias, Jesús, por estar aquí. Gracias por tu labor de, a pesar de todo, seguir ahí trabajando para intentar crear paz en el mundo y evitar conflictos, que esperemos que algo se logre. Ojalá, la tarea es difícil desde luego, vosotros estáis implicados en ella, sois un canal para crear también reflexión y pensamiento crítico y por lo tanto os animo por un lado y os deseo mucha suerte por otra, sabiendo, como ya antes apuntabas, que vais contracorriente. Vamos, sí, pero bueno, si nadie lo hace, la fuerza oscura llegará mucho más lejos. Desde luego, sin Vamos duda. a evitarlo. Gracias. Suerte.